señor secretario general de la universidad, representantes del Consejo de Cultura, señoras y señores. Hoy presentamos este hermoso libro dedicado al gran poeta peruano César Vallejo. El volumen titulado Vallejo Esencial contiene Trilce de 1922, además de una selección de la poesía que precede y que sigue después, se desarrolla después de Trilce. De la pluma del mismo Vallejo, el libro trae además un grupo de cuentos, uno de sus artículos y crónicas y algunas cartas. Es una selección variada que ofrece una buena perspectiva de la obra. El libro recién aparecido contiene además algunos escritos nuestros, algunos de ahora mismo, destinados acerca del poeta a sus potenciales lectores de hoy. Se trata de un poema que Gonzalo Rojas dedicó a Vallejo, del glosario de Marco Martos, de un sistema de comentarios aclaradores debidos al poeta chileno Rafael Rubio, de un sistema de comentarios aclaradores, debidos al poeta chileno Rafael Rubio, y de un prólogo mío. La cuidadosa selección de partes representativas de los diversos escritos de Vallejo, elegida por los editores de esta obra, está ligada al acertado trabajo de Rafael Rubio. Estos escritos adicionales sirven al propósito de acercar a Vallejo, que murió antes de mediados del siglo pasado, en 1938, de acercar a Vallejo al lector contemporáneo. Siendo Vallejo inmensamente famoso, se dirá que no es necesario rodearlo de explicaciones. El poder de su poesía avasallará a quien sepa leerlo. Hacemos la reserva de que saber leer puede admitir muchos grados, tanto de dificultad como de logro. Pues resulta que hay muchas maneras de leer de las que se siguen distintos resultados. Cuando el niño empieza a aprender a leer, ya domina el lenguaje oral y el nombre de las cosas más familiares. Además reconoce la figura gráfica de las letras y su sonido. Porque ya sabe algunas cosas, se explica que casi siempre el aprendizaje de la lectura sea exitoso. Casi nadie fracasa en el intento. El escolar que lee títulos de diarios y los letreros de la calle se siente pronto orgulloso de su capacidad. Saber leer es un gran adelanto, tanto que resulta fácil y tentador establecerse en esta etapa de por vida, en la etapa de saber leer. Leer de corrido nos llamamos cuando hemos superado los primeros tropezones. Pero en esta etapa aún nos falta la capacidad de afrontar la diversidad de las lecturas, leer fórmulas matemáticas, leer los símbolos de las reacciones químicas, las tablas estadísticas, las cifras astronómicas. Lecturas que exigen estar al tanto de operaciones simbólicas y métodos especializados que solo algunos conocen. Los lenguajes técnicos dejan afuera a la mayoría de los lectores que sin embargo leen de corrido otros textos.
Estos grados crecientes de dificultad de ciertas lecturas también pueden ser recorridos con éxito, pero no lo serán sino después de un esfuerzo largo y sostenido. También los poetas suelen ser, a veces, difíciles de leer. No es solo Vallejo, entre los poetas modernos, quien le ofrece al lector una obra que exige alguna dedicación a ella y una cierta familiaridad que hay que adquirir mediante el trato frecuente. Para aprender a leer poesía moderna, hay que haber querido entenderla desde antes de llegar a conocerla. Recuerdo mi desconcierto ante Neruda la primera vez que lo leí. Cito: en el cañaveral del pecho recorremos un verano de tigres, al acecho de un metro de piel fría, al acecho de un ramo de inaccesible cutis. Hasta aquí Neruda. El pasaje es de Las furias y las penas de 1934. Resultaba entonces que leer poesía no era entender inmediatamente, no era averiguar algo nuevo, no era quedar informado gratuitamente. Trilce, el libro publicado por Vallejo en 1922, antes de partir a París, es una obra bastante difícil, de la que su autor dice en carta a José Carlos Mariátegui poco tiempo después de su aparición. Cito: la obra ha caído completamente en el vacío, dice Vallejo. Esta es la cita. Agregando que él se declara responsable del libro y de su estética. ¿Cómo podría haber sido de otro modo? Los lectores tendrán que aprender a leer lo que, a juzgar por las palabras del propio Vallejo, que nunca había escrito con tanta libertad y vigor, dice: las palabras salieron como un chorro incontenible de su pecho. Al aparecer esa edición de Trilce, todavía no había nadie preparado para leerla, para leer este libro. Dice un conocedor acerca de este poemario difícil de Vallejo, cito: el camino de Trilce no ha sido metódicamente construido por el poeta, sino que le brotó de lo más íntimo de su ser, de la vida. El conflicto entre las dos direcciones opuestas del sentimiento vallejano del mundo y de la vida lleva al peruano a dejar en libertad su tendencia inconsciente. Hasta aquí la cita de David Soldevilla. La vida de Vallejo ha transcurrido efectivamente en las circunstancias americanas características, dos concepciones del mundo, la incaica y la europea, dos estilos de vida, dos tradiciones históricas, dos tiempos vitales diferentes, el antiguo de la aldea y el renovado de la ciudad capital, una dualidad que nunca podrá ser superada del todo por el individuo americano. En la conciencia mestiza de la vida de Vallejo se entrecruzan dos lenguas, el quechua y el castellano. Los resultados lamentables que suceden a la publicación de Trilce empujan al poeta a marcharse a Europa para no volver.
piensa descubrir allá las raíces espirituales de su cultura. Criado en una aldea de la alta cordillera andina, se ha aficionado a la lectura de los más atrevidos metafísicos de la tradición cristiana, de Platón a Nietzsche, entre otros. Así como en Trilce, podemos distinguir dos improntas estilísticas de Vallejo: el temple del lenguaje coloquial, que corresponde al nivel intimista de la experiencia del poeta, y el de los tropos del saber de la sibila, de origen oscuro y secreto. Pues Trilce asocia atrevidamente lo que proviene de fuentes separadas: la madre, el hogar, la pobreza y el abandono de la vida personal al azar, la cárcel, para este hombre siempre desesperado por crecer humanamente. Todo ello y mucho más queda ligado con las representaciones de la metafísica religiosa europea, que apunta a un mundo ideal fuera del tiempo. La terrible experiencia que Vallejo sufrió en la cárcel entra en Trilce como una fuente de reminiscencias tristes. Cito: el cancerbero 4 veces al día maneja su candado, abriéndonos, cerrándonos los esternones en guiños que entendemos perfectamente. Hasta aquí la cita. La numerología, esa obsesión supersticiosa que le sugiere que los números poseen un sentido mágico, dice: las 4 paredes de la celda, las 4 paredes albicantes que sin remedio dan el mismo número. Aquí la cita. La escurridiza libertad es el regalo que recibimos y perdemos sin saber cómo, dice. Haga la cuenta de mi vida o haga la cuenta de no haber aún nacido, no alcanzaré a librarme. No será lo que aún no haya venido, sino lo que ha llegado y ya se ha ido, sino lo que ha llegado y ya se ha ido. Hasta aquí la cita. El amor y la muerte, los vivos y la actualidad, que se extingue pronto para fundar un después que será para siempre. Sobre estos asuntos de la vida y de la muerte, del tiempo compartido y de los que viven juntos las mismas horas pasajeras, les dice Vallejo lo siguiente: oh piedra, almohada bien faciente al fin, amémonos, los vivos a los vivos, que la buena cosa muerta será después. ¿Cuánto tenemos que quererlas y estrecharlas? ¿Cuánto? Amemos las actualidades, que siempre no estaremos como estamos, que interino barranco no hay en los esenciales cementerios. Aquí la cita. Muchas gracias.